Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré. Y siempre alabaré. Hemos estado hablando acerca de la sabiduría de nuestros pensamientos. Hoy vamos a hablar acerca del silencio de Dios y de esos momentos de quietud espiritual que muchas veces nosotros vivimos, que muchas veces experimentamos. Esos momentos cuando el Señor no dice absolutamente una palabra, esos momentos en que sentimos en que el Señor se olvidó de nosotros, pareciera que el Señor se olvidó de nosotros y que los cielos se han cerrado. Esos son unos tiempos donde sentimos que nada de lo que nosotros hacemos produce un resultado, sino que fracasamos en cualquier intento que nosotros hagamos, en medio de situaciones específicas que nos toca vivir en esta tierra. Entonces parece que todo fracasa y que nada nos lleva al éxito o a un resultado en aquello que nosotros estamos esperando de parte de Dios. Pero el silencio de Dios muchas veces nos va a llevar a entender, porque es que cada situación que nosotros vivimos con el Señor, cada experiencia que tenemos con Dios, hay algo que Dios quiere enseñarnos. Y a través de su silencio, Dios quiere que nosotros aprendamos a ser pacientes. En Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de paciencia, podríamos decir que la paciencia viene a través del silencio de Dios, de esas estaciones de nuestra vida, de esas épocas de nuestra vida donde sentimos que el Señor guarda absoluto silencio y no habla para nada. Esos son los tiempos donde nosotros aprendemos paciencia y donde Dios nos introduce en un río para que nosotros verdaderamente podamos ser pacientes y aprendamos a esperar en Él. Pero esa espera en Él no puede ser de cualquier manera. Por la paciencia, ¿verdad? Entendemos entonces que no es la habilidad de esperar, sino la capacidad que nosotros tenemos para mantener una buena actitud mientras nosotros esperamos. En Romanos 5:3 dice la palabra de la siguiente manera, que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. En que parece paradójico, ¿verdad?, que nos puedan decir a nosotros, que la palabra nos enseñe
que a través de una tribulación tenemos nosotros que gloriarnos, que tenemos nosotros que sentirnos tranquilos, en paz, gozosos, a pesar de la tribulación que estamos viviendo, porque esa tribulación el Señor la ha permitido en nuestras vidas para que nosotros aprendamos a tener paciencia. Te resultará imposible disfrutar la espera si no sabes esperar pacientemente. El salmista en el Salmo 40, en el verso 1 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies del lodo cenagoso y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Y dice el versículo 3: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios, y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y me encanta este pasaje, me gusta muchísimo este salmo y me gusta mucho la experiencia que tiene el salmista, porque él empieza diciendo que tuvo que esperar pacientemente en Dios. Y la actitud que él tiene mientras espera, por el resultado que dice él, me lleva a entender que David había esperado, y había esperado de una manera bien interesante, trayendo un resultado tremendo a la vida de él, porque dice que el Señor inclina a él su oído y escucha su clamor. Está en lo profundo del pozo, dice que está en el lodo cenagoso, en esa situación en que ya llegamos, donde hemos tocado fondo. David había tocado el lodo cenagoso, lo profundo del pozo, había experimentado todas las cosas que se viven en medio de una tribulación hasta llegar al fondo de ella. Pero la palabra dice que había esperado pacientemente en Dios. No dice que se desesperó, no dice que renegó, dice que pacientemente esperó en Él, supo esperar en el Señor. Y de esa paciencia y de esa espera paciente hay un resultado hermosísimo, hay un resultado espiritual poderoso, porque dice que el Señor escucha su oración, escucha su clamor y lo levanta de la condición en la que se encuentra y coloca sus pies sobre la peña. Para mí la peña tipifica a Cristo. La palabra, cuando habla de peña, cuando habla de roca, está hablando de Cristo, y dice que allí Él fue levantado y colocado sobre la roca inconmovible de los siglos. Y la palabra también nos enseña que el Señor vino y colocó un cántico nuevo en la boca de David, pero no solamente lo saca del lodo cenagoso, no solamente le pone un cántico nuevo, sino que también dice la palabra que endereza los pasos de David. O sea que de cualquier experiencia que él venía viviendo, de lo que él estaba experimentando, David, su vida es enderezada, sus pasos son enderezados. Si hemos aprendido algo en los últimos tiempos, es que la sabiduría nos lleva a transitar por los caminos del Señor. Cuando hay sabiduría en nuestro corazón y en la vida de nuestros pensamientos, empezamos a caminar en los caminos del Señor y empezamos a transitar con la sabiduría de Dios. Eso hace que nuestra senda se enderece cada vez más. Pero también dice que puso un cántico nuevo, una palabra nueva. David empezó a hablar de una manera completamente diferente. David empezó a hablar en un lenguaje completamente diferente. Había alabanza a su Dios en la boca, tenía una palabra que glorificaba y exaltaba el nombre del Señor, y los que lo oían, dice la Escritura, que sintieron temor en el corazón. Y si hay algo que produce la sabiduría, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y los que veían a David empezaban a experimentar ese mismo temor. Pero también dice que llegaron a confiar en Dios de tal manera, porque la experiencia de él llevó a que ellos también confiaran en el Señor. La paciencia te lleva, es el poder para soportar las pruebas y las tribulaciones. Por algo Jesús dijo que en el mundo tendríamos tribulaciones. Jesús nunca nos engaña. La palabra es clara con nosotros y Él nos enseña
que en el mundo vamos a tener muchas, pero muchas aflicciones, pero que tenemos que estar confiados porque ya Él ha vencido al mundo. Así que eso nos tiene que llevar a nosotros a prepararnos, porque tenemos una mente que muchas veces nuestra mentalidad, tenemos una mente que no planifica el fracaso. Tenemos una mente que nunca piensa que vamos a fracasar o que algo no nos va a salir bien o que en alguna estación de nuestras vidas las cosas no van a funcionar. Pero Jesús nos enseña que las tribulaciones forman parte de la vida y que en algún momento nos van a visitar y que tenemos que estar preparados para ello, y para ello tenemos que saber soportar la tribulación con paciencia. Y por último, tener claro que el silencio de Dios nos define, porque muchas veces nosotros vamos a querer decidir en nuestra propia carne y vamos nosotros a querer vivir, ¿verdad?, algunas circunstancias direccionados por lo que nuestra carne quiere, por lo que nuestra carne anhela o por lo que nuestra carne desea. Pero realmente el silencio de Dios viene para llevarnos y alinearnos con su perfecta voluntad. Dios quiere que caminemos en su perfecta voluntad y que seamos pacientes para esperar lo que la voluntad de ella tiene para nuestras vidas. La palabra dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y nosotros tenemos que esperar que ella, estar alineados en esa perfecta voluntad. Cuando nosotros nos rehusamos a movernos en la carne y decidimos esperar en Dios, cuando nosotros le damos muerte a nuestra propia manera de vivir, cuando le damos muerte a nuestras propias oportunidades y cuando decidimos vivir entonces conforme a la voluntad de Dios y pensamos de acuerdo a la manera como Dios piensa y entendemos que tenemos la mente de Cristo y que esos pensamientos de Cristo nos van a ayudar en ese momento que nosotros estamos viviendo, entonces estamos decidiendo, estamos actuando como seres espirituales que somos. En esta hora yo te invito, como el salmista, a que puedas orar conmigo y que puedas decir: Señor, ayúdame a esperar pacientemente en ti. Ayúdame a ser paciente en esta situación que yo estoy viviendo. Ayúdame a ser paciente en el silencio que estoy atravesando. Cuando siento que el cielo no me habla, cuando siento que tú no me hablas, Señor, que no hay una respuesta tuya para mi necesidad, no permitas que me desespere, no permitas que me mueva en mi carne, no permitas, Señor, que no pueda soportar la prueba con paciencia. Dame, Señor, la capacidad, como el salmista, para saber esperar pacientemente en ti. Porque entonces, Señor, yo podré ver el fruto, el resultado de haber esperado en ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y que puedan aprender a manejar los silencios de Dios, sabiendo que los cielos nunca están cerrados para nosotros y que aún en el silencio Dios está trabajando. Dios les bendiga y Dios les guarde.